Al final de este video vas a conocer los diversos tipos de objetos con los cuales podemos trabajar dentro de Rhinoceros 3D, así como las principales herramientas para crearlos y editarlos. En el video anterior navegamos la interfaz del programa y conocimos algunas consideraciones a tener en cuenta al crear un archivo nuevo. Sin embargo, aún debemos conocer los distintos tipos de entidades que hacen a la esencia del modelado 3D en este programa. En Rhino podemos crear diversos tipos de geometría para los cuales vamos a contar tanto con comandos y herramientas de edición como con diferentes flujos de trabajo inherentes a los mismos. Dada la diversidad de objetos, debemos tener en cuenta que Rhino es un programa complejo y extenso, con lo cual comprender ciertos aspectos va a ser esencial para desarrollar cualquier tipo de trabajo en este programa. Uno de esos aspectos es la selección. En Rhino tenemos varias formas de seleccionar nuestros objetos. La más habitual es directamente hacer clic izquierdo sobre los mismos. Y si queremos seleccionar varios elementos a la vez con este método, podemos hacer clic mientras presionamos Shift para añadir elementos a la selección. En cambio, si queremos descartar objetos dentro de lo que seleccionamos, hacemos clic izquierdo en los mismos presionando Control en Windows o Comando en Mac para quitarlos de la selección. Si hacemos clic izquierdo y arrastramos el cursor de derecha a izquierda, vamos a realizar una selección por captura, creando un rectángulo que va a seleccionar todos los elementos que se encuentren parcial o totalmente dentro del mismo. En cambio, si hacemos clic izquierdo y arrastramos el cursor de izquierda a derecha, vamos a realizar una selección por ventana, creando un rectángulo que va a seleccionar lo que hayamos incluido completamente dentro del mismo. Asimismo, en Rhino podemos filtrar la selección por objetos mediante una herramienta llamada Selection Filter. Para activarla podemos hacer clic en Filter o Filtro en la barra de estado o bien escribir el comando Selection Filter en el teclado y dar Enter. Como resultado vamos a obtener un panel con una lista de elementos que coinciden con los objetos que podemos crear dentro de Rhino y que generalmente vamos a encontrar debajo de la barra lateral de herramientas. Este panel funciona de manera que los tipos de objeto cuya caja de verificación se encuentre tildada van a tener habilitada la selección. De hecho, de manera predeterminada podemos seleccionar todos los tipos de objeto. Si destildamos, por ejemplo, las curvas, haciendo clic izquierdo sobre la casilla, vamos a poder seleccionar todos los tipos de elemento excepto el que destildamos. Para volver a habilitar la selección de este tipo de objeto, debemos tildar nuevamente la casilla. Ahora supongamos que queremos seleccionar únicamente las curvas. Para lo mismo debemos realizar clic derecho sobre la casilla de verificación de este elemento, lo cual va a destildar automáticamente los demás objetos. Para volver al estado anterior, es decir, permitir que la selección considere todos los tipos de objeto, debemos hacer clic derecho nuevamente sobre la casilla de curvas. Además, cabe destacar que podemos hacer las combinaciones necesarias a la hora de utilizar este panel, es decir, filtrando de a más de un elemento por selección. El primer tipo de objeto o entidad que vamos a ver son los llamados puntos o points, cuyo comando encontramos en la barra de herramientas o bien podemos llamar escribiendo point en nuestro teclado y dando Enter. Este tipo de objeto es el más básico dentro de Rhino. Los mismos no tienen ni volumen ni representan una forma en 3 dimensiones. Simplemente están compuestos por una coordenada en los ejes X, Y y Z, lo cual representa su ubicación en el espacio. Además de los puntos, las formas con geometrías más simples son las curvas. Estos elementos forman parte de la base fundamental del modelado 3D en Rhino, y de hecho, dentro de esta categoría contamos con varios tipos de curvas con características diferentes. Para acceder a todas las herramientas de creación podemos utilizar la pestaña Herramienta de curvas o Curve Tools y utilizar la barra de herramientas lateral. Generalmente vamos a encontrar que los comandos relacionados con este tipo de objeto llevan incluidas las letras C, R, B corta. Por otro lado, es bueno tener en cuenta que cualquier tipo de curva básicamente se crea colocando puntos en el espacio. Una línea o line es un tipo de curva que une dos puntos en el espacio. Podemos llamar al comando desde la barra de herramientas desplegando el siguiente menú o simplemente escribiendo line y presionando Enter.
Luego seguimos las instrucciones que aparecen en la barra de comandos. En este caso debemos hacer clic izquierdo para establecer el primer punto de nuestra curva y luego indicar una distancia con otro clic. Esto último también podemos hacerlo introduciendo un valor numérico que en nuestro caso tendrá al metro como unidad de medida. Por último, damos Enter nuevamente para completar la línea. Como vemos, con este comando dibujamos un solo segmento de curva totalmente recta. Si contamos con dos curvas de este o cualquier tipo, podemos unirlas y obtener un único objeto, siempre y cuando las mismas se superpongan en un punto. Para lo mismo, las seleccionamos y utilizamos el comando Join o unir, ejecutándolo desde la barra de herramientas o escribiéndolo en el teclado y dando Enter. De la misma manera, si escribimos Polyline o polilínea en el teclado y damos Enter, o bien seleccionamos la herramienta en la barra a la izquierda, vamos a realizar un tipo de curva que permite dibujar segmentos de línea consecutivos vinculados entre sí. En el caso de querer obtener una polilínea cerrada, solo basta con superponer el último punto con el primero que realizamos, o bien presionar la letra C previo a realizar el último punto y dar Enter. Si nos fijamos en el panel de propiedades, al seleccionar cada curva vemos que en el primer caso tendríamos una curva abierta u Open Curve y en el segundo caso una curva cerrada o Closed Curve. Esta concepción de elemento cerrado o abierto va a ser útil siempre que trabajemos en Rhino, ya que podemos aplicarla a diferentes entidades y esto va a modificar la forma de trabajarlas. Otra forma de realizar curvas cerradas es utilizar, por ejemplo, la herramienta Rectangle o rectángulo, que podemos activar escribiendo el mismo comando o bien seleccionarla desde la barra de herramientas. La forma predeterminada de realizar un rectángulo nos propone ubicar un primer punto que corresponderá a una de las esquinas del mismo, para luego ubicar un segundo punto que será la esquina opuesta. De todas formas, siempre podemos encontrar otros modos de realizarlo tanto en la barra de herramientas como seleccionando las opciones que aparecen en la barra de comandos. Podemos hacer un rectángulo arbitrariamente haciendo un clic para establecer el primer punto, moviendo el cursor hacia otra coordenada y haciendo clic nuevamente, o bien podemos hacer un rectángulo siguiendo el mismo procedimiento pero introduciendo valores numéricos. Por ejemplo, llamamos al comando, hacemos clic para establecer el primer punto y luego escribimos el número 2 en el teclado y damos Enter. De esta manera establecimos que uno de los lados, el que coincide con el eje X, va a medir 2 metros. Luego podemos introducir otra medida para la otra dirección que coincide con el eje Y. De esta manera, si damos Enter, ya tenemos nuestro rectángulo con medidas exactas. Para hacer polígonos regulares, es decir, con todos los lados iguales, podemos utilizar la herramienta Polygon o polígono, donde además encontramos varias formas para dibujarlos. El procedimiento es similar, siempre siguiendo las instrucciones de la barra de comandos. La única cuestión que debemos tener en cuenta es que si bien por defecto tenemos un polígono con una cantidad de lados determinada, siempre podemos cambiar esta característica presionando sobre la opción en la barra de comandos e introduciendo un valor de lados deseados. Luego, teniendo en cuenta esta forma de dibujarlos, debemos hacer clic para establecer el centro del polígono y ajustar la medida con el cursor o bien introduciendo un valor numérico para finalizarlo con el clic izquierdo o Enter. De esta misma manera podríamos hacer círculos u otras formas con las denominadas curvas cónicas. Para lo mismo debemos seleccionar la herramienta o escribir el comando Circle o círculo en el teclado y presionar Enter para ejecutarlo. Al igual que con el rectángulo, la forma predeterminada se trata de un círculo creado desde su centro y utilizando el radio del mismo, al cual podemos dibujar haciendo clic para establecer el primer punto y luego decidir si queremos utilizar un input numérico o bien ajustar el radio moviendo el cursor y haciendo clic izquierdo. De la misma manera podemos realizar elipses o arcos, teniendo en cuenta que los últimos son curvas abiertas. En todos los casos debemos prestar atención a las instrucciones sobre la barra de comandos, ya que va a depender del elemento y la forma en que elijamos realizarlo. Entonces, el procedimiento para crear cualquier tipo de curva en Rhino se resume a establecer una serie de puntos en las diferentes coordenadas sobre los ejes X, Y o Z, teniendo en cuenta que este método va a depender del tipo de curva que dibujemos.
De hecho, hasta ahora realizamos líneas, polilíneas o curvas cerradas como rectángulos y círculos. Sin embargo, en Rhino podemos realizar otro tipo de curvas, quizás el más utilizado en modelado 3D. Estas se definen a través de una serie de puntos, unos que van a formar parte de la curva y otros que van a definir su curvatura y dirección. Dentro de esta categoría existen subtipos, pero a fines prácticos podemos llamarlas curvas de forma libre o free-form curves. En fin, podemos buscar la herramienta en los diferentes lugares que nos ofrece la interfaz, como por ejemplo la barra de menús en la parte superior, donde vemos el listado de todos los tipos de curva, o bien desplegando el siguiente menú en la barra de herramientas. Específicamente, vamos a elegir la curva llamada Control Point Curve, o curva con puntos de control. Una vez ejecutado el comando, según las instrucciones, debemos establecer el primer punto para empezar la curva y luego colocar puntos en el espacio. Sin embargo, si seguimos haciendo clic izquierdo, observamos que la curva se dibuja mediante puntos que en este caso no están en contacto con la misma, salvo el punto de inicio y fin. Los puntos que definen la curvatura y dirección de nuestras curvas se denominan puntos de control o control points, y sin exagerar son uno de los elementos más importantes dentro del programa. De hecho, por defecto, si seleccionamos una curva individualmente podemos observarlos, incluso en las curvas que realizamos anteriormente. Mover estos puntos va a redefinir la forma y la posición de la curva en el espacio. Si por alguna razón no los vemos, podemos seleccionar el objeto y escribir el comando points_on, o bien utilizar la herramienta correspondiente en la barra lateral. Asimismo, es importante no confundir los control points con puntos o points que vimos anteriormente. Estos son entidades totalmente distintas que no tienen influencia sobre otros elementos como curvas, superficies o polisuperficies. Otro tipo de objeto con el cual podemos trabajar en Rhino son las superficies o surfaces. Las mismas van a contar con bordes o edges que las definen y generan lo que en Rhino llamamos caras o faces. Las superficies ya tienen extensión en el espacio 3D, es decir, que tienen dos dimensiones y son un tipo de geometría infinitamente delgada que puede ser abierta como una hoja de papel o cerrada como un globo. Respectivamente estaríamos hablando de Open and Closed Surfaces. Refiriéndonos a la topología de estos objetos, en Rhino podemos crear superficies planas o curvas utilizando diversos comandos y herramientas. Y por sobre todas las cosas, vamos a poder editar los puntos de control o control points de las mismas utilizando el comando points_on como lo hicimos con las curvas. De esta manera vamos a poder editar dichos puntos cuya complejidad va a variar según el tipo de superficie. Si vamos a la pestaña Surface Tool o Superficies y nos enfocamos en la barra lateral de herramientas, vamos a encontrar las distintas formas para crearlas. Si queremos crear una superficie plana cuyos lados sean ortogonales y respondan a la dirección de los ejes X e Y, podemos crear planos rectángulos con el comando Plane, al que podemos escribir y dar Enter o bien seleccionar la herramienta desde dicha barra. En la línea de comandos, una vez seleccionada la herramienta, vamos a visualizar tanto instrucciones para llevarlo a cabo como otras opciones que van a modificar la modalidad en la que podemos realizar el plano. Algunas de ellas van a coincidir con las distintas formas de crear planos que también podemos encontrar en la barra lateral, como por ejemplo un plano de 3 puntos, uno vertical, etc. Ahora sí, para crear un plano debemos establecer dos puntos que van a corresponder con dos vértices opuestos de esta figura. Una vez que establecimos el segundo punto, que lo podemos hacer tanto con un clic o con un input numérico, vamos a tener nuestro plano rectangular. Si queremos realizar una superficie plana no rectangular a partir de puntos específicos, podemos utilizar el comando srfpt o Surface Point o bien seleccionar la herramienta en la barra lateral. Con este comando, al establecer el cuarto punto vamos a obtener nuestro plano, aunque si al realizar el tercer punto presionamos Enter, vamos a crear un plano triangular. Otra alternativa para crear superficies es utilizar curvas como base, y para lo mismo es mejor trabajar en una vista en perspectiva. Podemos usar el comando extrusión de CRB o Extrude Curve escribiéndolo en el teclado o bien utilizando la herramienta que se encuentra en la pestaña Surfaces o Superficies
dentro de la barra lateral. Como vemos, lo primero que nos pide el comando es seleccionar una curva para extruir, y al hacerlo se habilita la posibilidad de seleccionar más de una. Suponiendo que estamos conformes con nuestra selección, podemos avanzar en la ejecución presionando Enter. Ahora nos encontramos con que la barra de comandos nos ofrece otros parámetros para configurar, aunque en esta oportunidad vamos a dejar las opciones predeterminadas. Solo vamos a prestar atención a la distancia, o en este caso la altura, la cual vamos a poder introducir con un valor numérico o bien establecer desplazando el cursor hacia arriba o hacia abajo, ya que la extrusión la estamos realizando sobre el eje Z. Una vez definida la altura, podemos hacer clic izquierdo para finalizar. De la misma manera podemos realizar la extrusión introduciendo una medida, por ejemplo 1 metro. Una vez definido este parámetro, podemos indicar la dirección de la extrusión y vamos a ver la visualización del objeto resultante, destacando que en esta instancia, si lo necesitamos, podríamos borrar e introducir otro valor en la barra de comandos previo a finalizar la operación. El último paso sería presionar Enter o clic izquierdo y tendríamos nuestra curva extruida a la distancia que indicamos. Como objeto resultante tendríamos una superficie o en este caso, en relación a la operación que realizamos, una extrusión abierta u Open Extrusion. Ahora que ya exploramos cómo funciona, podemos hacer un breve repaso de las opciones que nos brinda el comando Extrude Curve al ejecutarlo sobre una curva cerrada. De izquierda a derecha, además de la distancia, Rhino nos va a permitir definir el tipo de output o resultado, siendo en este caso una superficie. Luego vamos a poder elegir la dirección de extrusión, siendo en este caso el eje Z. También podemos decidir si la curva se va a realizar hacia un lado o hacia ambos lados o both sides. Vamos a poder optar por un resultado sólido o hueco, pudiendo alternar esta opción haciendo clic sobre la misma. Y finalmente podemos elegir si queremos eliminar el objeto inicial luego de haber realizado la extrusión. De hecho, en la mayoría de las operaciones de esta índole vamos a tener como resultado un objeto que va a estar solapado con el objeto original cualquiera sea. Esto lo podemos comprobar haciendo clic en el borde inferior de la superficie, donde Rhino nos muestra y deja elegir, en este caso, entre una curva y una superficie o extrusión. En la mayoría de los casos, una vez que configuramos y ejecutamos el comando con parámetros y opciones específicas, la próxima vez que lo ejecutemos, Rhino va a recordar dichas características aportando flexibilidad a procesos repetitivos. Antes de continuar, es oportuno mencionar que dependiendo del flujo de trabajo que elijamos, podemos utilizar las funciones que presenta la herramienta Gumball para, por ejemplo, extruir una curva sobre cualquiera de los 3 ejes. Esto proporciona una alternativa mucho más rápida y flexible a la hora de trabajar. Solo basta con procurar que tengamos Gumball activado, seleccionar una curva abierta o cerrada y posar el cursor en el punto que aparece sobre cualquiera de los ejes, notando que además tenemos distintas opciones de extrusión utilizando la combinación de teclas como Control o Comando, Alt u Opción o Shift. De esta manera podemos hacer clic y arrastrar el cursor sosteniéndolo hacia donde queremos extruir la curva. También podemos realizar esta operación introduciendo un valor numérico como ya vimos anteriormente. Cuando soltamos vamos a tener una superficie en el caso de haber utilizado una curva abierta o un sólido en el caso de haber utilizado una curva cerrada. Si queremos obtener una superficie abierta desde una curva cerrada, deberíamos presionar Control en Windows o Comando en Mac mientras utilizamos el tirador del Gumball. Además de realizar superficies por extrusión, existen otras formas de crearlas a partir de curvas, y si bien recomendamos explorar estas herramientas, vamos a presentar algunas que tienen el potencial para beneficiar cualquier proceso de trabajo. Asumiendo que contamos con curvas coplanares cerradas y que queremos crear una superficie plana a partir de la misma, debemos llamar al comando planar srf o subplana, buscando la herramienta en la barra lateral dentro de la pestaña Superficies o Surfaces, o bien escribiendo en nuestro teclado y dando Enter. Luego solo basta con seleccionar la o las curvas cerradas y dar Enter para finalizar. De esta manera tendríamos una superficie plana cuyos bordes son idénticos a la curva original. Asimismo, en el caso de realizar el mismo proceso, pero utilizando, por ejemplo, una curva dentro de otra curva, se va a considerar el contorno de la curva interior como un agujero o hueco dentro de una superficie cuyo borde es el de la curva más grande. A la vez, una herramienta complementaria a Planar SRF es Dub Border o Dub Borde. En este caso, debemos seleccionar una superficie cualquiera,
y al ejecutar el comando, el mismo nos va a devolver una curva cerrada que coincide con el borde de la superficie existente. El comando loft o transición va a ayudarnos a definir una superficie a través de curvas cerradas o abiertas que se van a utilizar como perfil o estructura. En primer lugar vamos a dibujar un círculo a nivel del plano de construcción con la herramienta Circle o círculo. En el paso siguiente vamos a trazar una línea que divida el círculo, preferentemente por la mitad. Para lo mismo deberíamos tener activado OSNAP en la barra inferior y desactivada la opción que toma el punto central como referencia en la barra lateral correspondiente a esta herramienta. Una vez realizada la línea o curva, vamos a utilizar el comando Trim o Recortar para eliminar una parte del círculo. Este comando incluso lo podemos utilizar entre curvas y superficies o entre superficies. Seleccionamos tanto la línea como el círculo, escribimos Trim o Recortar en el teclado y damos Enter. Por último, seleccionamos la parte que deseemos eliminar, siendo en este caso la parte superior del círculo con la curva incluida, y luego presionamos Escape o Enter para terminar el comando. En este momento deberíamos tener medio círculo, es decir, una curva abierta. En el siguiente paso vamos a seleccionar este elemento y girarlo sobre el eje X utilizando el arco de color rojo en el gimbal. Hacemos clic en el mismo mientras presionamos Shift para restringir el ángulo de rotación a incrementos de 45 grados mientras movemos el cursor preferentemente hacia abajo. Ahora vamos a duplicar la curva presionando Alt en Windows o Opción en Mac y moviendo el gimbal sobre el eje Z hacia arriba o hacia abajo. Luego vamos a mover esta copia sobre el eje Y. Este procedimiento lo vamos a realizar varias veces explorando diferentes alternativas, teniendo en cuenta que la idea es que nos quede una sucesión de curvas en el espacio en diferentes posiciones y alturas. Una vez que tenemos nuestras curvas, vamos a escribir el comando Loft o Transición y dar Enter. Luego vamos a seleccionar las curvas en el orden que deseemos vincularlas, pudiendo deseleccionar una curva haciendo clic y presionando Control o Comando. Una vez que tengamos todas las curvas seleccionadas, damos Enter y vamos a ver un cuadro de diálogo que nos va a proporcionar ajuste para realizar junto con una previsualización de nuestra superficie. Por ahora vamos a dejar los ajustes predeterminados, aunque por ejemplo la primera opción nos deja elegir el estilo que queremos que tenga la superficie en relación a los segmentos seleccionados, y las siguientes son de tipo formales donde podemos realizar ajustes en relación a la geometría resultante. Una vez que consigamos el resultado esperado, podemos dar Enter nuevamente y contaríamos con una superficie, en este caso abierta. De la misma manera vamos a poder explorar el mismo procedimiento con curvas cerradas, aunque tendremos que prestar atención a las opciones adicionales del comando, como por ejemplo la dirección de la costura o cross section, o bien la ubicación de la geometría base para obtener resultados deseados. Una vez que realizamos una superficie con Loft o cualquier otro método, podemos activar sus puntos de control o control points de la misma manera que lo hicimos con las curvas. Solo basta seleccionar las superficies y utilizar la herramienta en la barra lateral o escribir el comando Points On y dar Enter. De esta manera vamos a poder editar estos puntos de control y consecuentemente modificar la morfología de la superficie. En Rhino también podemos crear y trabajar con polisuperficies o polysurfaces, es decir, un conjunto de superficies individuales unidas entre sí por sus bordes o edges. Estas pueden ser abiertas o cerradas como los elementos que ya exploramos, aunque a diferencia de las superficies no vamos a poder acceder de la misma manera a sus puntos de control. Para editarlas debemos hacerlo desde la pestaña Solid Tools o Sólidos en la barra de herramientas. De hecho, si queremos encender los puntos de control debemos utilizar el comando Solid PT On o Solid Points On o bien seleccionar la herramienta correspondiente. Si activamos los Control Points o puntos de control podemos editarlos al igual que hicimos con las curvas y superficies, aunque los puntos de este tipo de elementos se encuentran sobre los vértices, es decir que solo podríamos modificar la posición o existencia de los mismos, lo que impactaría en cambios morfológicos. Podemos crear u obtener polisuperficies de varias formas y generalmente son el resultado de otra operación, es decir, que podemos unir dos superficies existentes, extruir curvas o bien eliminar caras de un sólido.
Para unir dos superficies individuales existentes, podemos utilizar el comando join o unir. Solo basta con seleccionar las dos o más superficies cuyos bordes deben estar en contacto y llamar al comando utilizando la herramienta en la barra lateral o bien escribiendo join o unir en el teclado y dando enter. Si en cambio queremos separar superficies y elementos de estas y otras características, podemos utilizar el comando explode o descomponer, utilizando el mismo procedimiento que realizamos con join o unir. Si tenemos una curva abierta con más de un segmento o bien una curva cerrada, podemos crear una polisuperficie que muchas veces recibe el nombre de Open Surface u Open Extrusion. Estos términos refieren a la manera en la que fueron creadas, pero sus atributos serán los mismos a la hora de trabajar. En el primer caso, seleccionamos la curva y ejecutamos el comando Extrude Curve o extrusión de CRB. Sin embargo, alternativamente podríamos utilizar el Gumball para realizar la misma operación como lo hicimos anteriormente. Como resultado vamos a obtener una polisuperficie compuesta por superficies individuales unidas entre sí, que responde a la cantidad de segmentos con lo que contaba la curva inicial. El objeto resultante sería similar si realizamos el mismo procedimiento con una curva cerrada, aunque en este caso si utilizamos el comando de extrusión y queremos generar una polisuperficie abierta, vamos a tener que desactivar la opción Solid o Sólido en la barra de comandos mientras lo ejecutamos. Para lo mismo solo basta con presionar sobre dicha opción hasta cambiar el modo. Si queremos realizar la extrusión directamente con el Gumball, debemos presionar la tecla Control en Windows o Comando en Mac durante el procedimiento. De lo contrario, obtendremos un sólido o una extrusión cerrada. De todas formas, antes de conocer cómo crear sólidos y extrusiones cerradas, vamos a utilizar las mismas para obtener polisuperficies. Supongamos que contamos con una caja o un prisma rectangular, lo cual Rhino considera una Closed Extrusion o una extrusión cerrada, ya que cuenta con 6 planos o superficies que encierran un espacio interior dentro de las mismas. Lo que vamos a querer hacer para obtener una polisuperficie es eliminar una cara de esta caja. Para lo mismo, tenemos algunas alternativas que involucran comandos rápidos y efectivos. Podemos escribir Delete Faces o eliminar caras para activar un comando que como instrucción nos va a pedir que seleccionemos una o más caras para eliminar. Una vez que damos Enter, vamos a obtener una polisuperficie o extrusión abierta. Por otro lado, si escribimos y ejecutamos el comando Extract Faces o Extract SRF, siendo el comando en español extraer sub, las instrucciones iniciales van a ser las mismas, es decir, seleccionar una o varias caras de un objeto y dar Enter. En este caso, lo que vamos a hacer es extraer las caras, obteniendo superficies y polisuperficies por separado. En el caso contrario, supongamos que queremos completar las caras de una polisuperficie, el comando Cap o tapar va a utilizar los bordes de otras superficies para crear una nueva. De todas formas, para ejecutar este comando es condición sin excepción contar con dicha información. Es decir, este comando no funcionaría si no contamos con bordes que se encuentren conectados entre sí. Existen varias formas de crear sólidos en Rhino. Podemos hacerlo desde cajas o formas como esferas, cilindros o conos, o bien realizando extrusiones de curvas o superficies complejas. Sin dudas, el comando caja o box es uno de los más utilizados dentro del modelado 3D en Rhino, ya que proporciona una manera rápida de crear prismas rectangulares con diferentes proporciones que podemos utilizar de base para crear una gran variedad de situaciones. Para crear una caja sólida utilizamos el comando box o caja y damos Enter, o seleccionamos la herramienta en la barra lateral. Una vez que ejecutamos el comando, según las instrucciones en la barra superior debemos introducir un primer punto o una esquina para comenzar nuestra caja. Luego vamos a introducir 3 valores consecutivos, 2 para definir la medida de la base y 1 para definir la altura de la caja. Esto lo podemos realizar indicando puntos con el cursor y utilizando las referencias a objetos para contar con un poco de precisión, o bien introduciendo valores numéricos que van a corresponder con las unidades que hayamos elegido para trabajar. Para el primer valor, que va a corresponder con el lado paralelo al eje X, vamos a escribir 1 y dar Enter. Para el segundo valor, que va a definir las dimensiones de la base, es decir, correspondiente al eje Y, vamos a introducir también 1 metro y dar Enter. Por último, vamos a darle la misma medida a la altura, correspondiente con el eje Z.
y presionar Enter para finalizar el comando. De esta manera obtenemos un cubo, es decir, una extrusión cerrada a la que podemos modificar utilizando las diversas herramientas de edición o bien crear utilizando y obteniendo otras proporciones. Utilizando la misma modalidad podemos crear diversas formas 3D como esferas utilizando el comando Sphere y siguiendo las instrucciones en la barra superior, cilindros utilizando el comando Cylinder o conos, entre otras formas, utilizando el comando Cone, o bien seleccionando la herramienta para activar cada uno en la barra lateral. Como ya hemos visto, también podemos obtener objetos 3D a partir de extrusiones de curvas o superficies. Si seleccionamos una curva cerrada, podemos llamar el comando Extrude Curve o extrusión de CRB para luego indicar la dirección de extrusión y la altura correspondiente a un valor numérico o a una coordenada en el espacio. Sin embargo, para obtener un sólido con este método debemos asegurarnos que la opción Solid o Sólido en la línea de comandos esté activada. Si en cambio queremos extruir una superficie, podemos utilizar el comando Extrude SRF o Extruir Sub, seleccionar la o las superficies a extruir y establecer un valor para la extensión de la misma. Otra forma un poco más avanzada de crear sólidos a través de superficies es utilizar el comando Offset SRF o Desfasar Sub. Para lo mismo debemos contar con una superficie, polisuperficie o sólido, recordando que todos estos objetos cuentan con caras como elementos que los definen, y que las caras son básicamente superficies. Para ejecutarlo escribimos Offset SRF o Desfasar Sub en el teclado y damos Enter, o buscamos la herramienta en la pestaña correspondiente a las superficies. Una vez activado el comando, seleccionamos un objeto que contenga superficies y damos Enter. Sobre las superficies que elegimos va a aparecer una serie de flechas cuya dirección es perpendicular a las mismas. Estas flechas indican la dirección hacia donde vamos a desplazar la o las superficies y podemos cambiarla presionando sobre la opción Flip All en la barra de comandos. En este caso queremos crear un sólido a partir de esta superficie, con lo cual debemos activar la opción Solid en la línea de comandos como lo hicimos anteriormente. Una vez definidos estos parámetros, solo queda indicar la distancia a la que queremos desfasar el elemento haciendo clic en la opción Distance o Distancia en la barra de comandos y estableciendo un input numérico correspondiente a las unidades que configuramos, en nuestro caso el metro. Luego damos Enter y vamos a contar con un sólido creado a partir de una superficie. Otro tipo de objeto que podemos crear y editar en Rhino son las llamadas SubD o Subdivision Surfaces, cuyas herramientas encontramos en la pestaña homónima en la barra superior. En cuanto a su creación, podemos comparar este tipo de objeto con algunos que vimos anteriormente como cajas, esferas y conos, ya que al seleccionar una herramienta en la barra lateral, las instrucciones a seguir para crearlo son similares a los mismos, es decir, introducir parámetros como las dimensiones de la base y la altura. Los SubDs son elementos que permiten trabajar con un proceso bastante escultórico. Están compuestos por caras o faces, bordes o edges y points o vértices. Podemos editar este tipo de objeto de la misma manera que editamos las superficies, es decir, a través de los puntos de control utilizando el comando PointsOn. Y además, si presionamos la combinación de teclas Control más Shift en Windows o Comando más Shift en Mac, podemos posar el cursor y seleccionar tanto caras, bordes o vértices por separado y editarlos con las herramientas integradas del Gumball. Cabe destacar que esto lo podemos realizar con todos los objetos que vimos hasta el momento. Finalmente, en Rhino también podemos manejar mallas o meshes, aunque las mismas pocas veces se utilizan como herramienta de creación. Habitualmente se generan a partir de otras geometrías como sólidos o SubDs y son exportadas a otras aplicaciones para trabajar sobre ellas. Las mismas están compuestas por polígonos. A más polígonos, mayor definición de forma, y a menos polígonos el objeto será más ligero pero tendrá un aspecto menos definido. Respectivamente, esta es la distinción entre elementos High Poly y Low Poly.